Bienvenidos. Este audio se concentra en la medición de la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del inversionista. Hasta ahora las entregas anteriores estuvieron enfocadas en la rentabilidad económica del proyecto, es decir, su factibilidad. Esto, por supuesto, es la primera evaluación a verificar siempre antes de decidir incorporar formas de financiamiento del proyecto, ya que si económicamente el proyecto no es factible, no tendría atractivo para los inversionistas a menos que se revisen las premisas y se reevalúe nuevamente el proyecto. En términos del inversionista, la tasa interna de retorno, la TIR, es el indicador más adecuado para verificar el nivel de rentabilidad del proyecto para estos. En primer lugar, si el proyecto fuera financiado 100% con capital propio de los inversionistas y este da factible económicamente, entonces la TIR del proyecto se convierte directamente en la rentabilidad para los inversionistas o que otorga el proyecto para los inversionistas. Por el contrario, cuando se considera financiamiento de terceros, recordemos que se transforma el flujo de caja libre a el flujo de caja financiero. Este flujo de caja es el que mide la rentabilidad de los recursos propios invertidos por el inversionista, ya que está corregido por el efecto de los intereses del préstamo, su efecto tributario y la amortización de la deuda. En este caso, la información relevante para medir la rentabilidad de los recursos propios aportados por los inversionistas se obtiene a través de la tasa interna de retorno que arroje el flujo de caja financiero. Y adicionalmente, en la medida que obtengamos la TIR del inversionista y la comparemos con la que obtenemos con el flujo de caja libre, nos estaría verificando en qué medida los recursos propios son apalancados o no por el financiamiento escogido para el proyecto. En este orden de ideas, si al comparar la TIR del inversionista obtenida con el flujo de caja financiero de los accionistas con la TIR del proyecto y aquella resulta mayor, entonces se verifica que la rentabilidad de los inversionistas se apalanca por el efecto financiamiento, obteniendo mayor rentabilidad con el endeudamiento. Debemos recordar que la TIR puede no tener significado financiero si ésta arroja raíces múltiples o negativas, por lo que en este caso debemos utilizar la medida de valor presente neto. Para su obtención, desde el punto de vista del inversionista, la tasa seleccionada para descontar los flujos de caja en el flujo de caja de los inversionistas o financieros, muy importante que recalquemos que nos estamos refiriendo a descontar en el flujo de caja del inversionista, esa tasa debe ser ajustada al efecto endeudamiento, arrojando lo que los financieros llaman una tasa de descuento apalancada. Esto se logra, como se indica en la fórmula, ajustando la tasa de descuento sin apalancamiento R sub 0 seleccionada por el inversionista para asimilarla a una tasa R sub A ajustada correspondiente a la del costo del capital patrimonial con apalancamiento, es decir, lo que hemos mencionado, la tasa apalancada. Mediante la expresión mostrada en la lámina se puede observar cómo se deduce esa tasa. Observen que la fórmula de la tasa apalancada R sub A será igual a la rentabilidad R sub 0, es decir, sin endeudamiento, sin apalancamiento, y esta es amplificada por el segundo miembro de la ecuación, donde la expresión en el segundo paréntesis, si se apalancan los fondos propios con deuda, muestra que para que éste arroje un valor positivo, la tasa de interés del financiamiento R sub D debe ser menor a la tasa de rendimiento exigida por los inversionistas R sub 0, que es la tasa de costo de oportunidad sin apalancamiento. Y tanto más amplificada será cuanto mayor sea la relación de endeudamiento, es decir, deuda sobre capital o patrimonio. El paréntesis 1 menos T nos verifica que estamos calculándola después de impuestos, toda vez que los flujos de caja son después de impuestos. Correlativamente, entonces, se podrá deducir que si se apalancan los fondos propios con deudas de costo superior al rendimiento exigido por los inversionistas, el resultado en el paréntesis será negativo, produciendo un efecto reductor de la rentabilidad de los fondos propios y tanto más reductor cuanto mayor sea esa relación deuda sobre patrimonio. Esto evidentemente no tiene sentido para los inversionistas.
Es por ello que la condición de apalancamiento financiero del proyecto solo se logra si el costo de los recursos de terceros son menores que los del inversionista. En la hoja de Excel, pestaña Evaluación Financiera, podrán ver el ejemplo con la inversión que hemos venido desarrollando. Como conclusión a esta sección de evaluación del proyecto, se plantean ciertas pautas. Al flujo de caja libre, cuando hay financiamiento, se le aplica como tasa de descuento el WACC o costo promedio ponderado de capital. Alternativamente, si la tasa de costo de oportunidad de los inversionistas es suficientemente mayor a a la tasa de endeudamiento, se puede utilizar solamente esta ya que cubriría el efecto endeudamiento. En cuanto al flujo de caja del inversionista, para descontarlo se aplica el de la tasa apalancada, como acabamos de ver en la lámina anterior. Y para efectos de determinar el costo de la deuda después de impuestos, simplemente se calcula la TIR sobre el flujo de caja del flujo de pago del financiamiento otorgado al proyecto. Bien, con esta serie de audios hemos entonces culminado todo lo relativo a lo que se refiere pues a evaluación del proyecto.